Listo, muchachos, vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy, que en este caso hablamos, o vamos a hablar de el CSS avanzado, es la continuación del webinar anterior. Así que vamos a estar trabajando sobre de este diseño. Seguramente cuando se registraron al webinar, debieron de haber recibido un archivo adicional o un link para descargar este diseño. Si no, en una semana o algo van a recibir la grabación con este material. ¿Eh? Lo que vamos a ver en esta clase de CSS es utilizar esta herramienta para reflejar el estado de los botones presionados. Vamos a hablar de la tipografía de iconos dentro de QSys, una característica que nos va a permitir a nosotros reescalar las cosas de manera sencilla, más rápida, dentro de nuestras interfaces gráficas. Hablaremos de las variables y por último, sobre importar estilos en CSS, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar acá. Voy a estar trabajando sobre de esta interfaz gráfica, ¿sí? Esta interfaz gráfica, si se dan cuenta, yo tengo ahorita 3 estilos instalados en mi sistema, en este diseño. Entonces, yo me voy a Tools, Show Design Resources. Acá veo que de forma instalada tengo lo que vamos a ver finalizado, ¿sí? Tengo el punto de inicio que está vacío. Bueno, tiene algunas cosas que justamente son las que nos permiten a nosotros ver la interfaz gráfica como está ahorita. Y bueno, hay otro que vamos a estar utilizando al final del curso, ¿vale? Entonces, al final del webinar. Vamos a trabajar con este, por lo tanto, lo voy a abrir de manera local en mi computadora y como muchos de ustedes saben, pues utilizamos o preferimos utilizar Visual Studio Code para trabajar toda esta parte del CSS, ya que nos permite pues trabajar de una forma mucho más rápida. Ajá. Vamos a la primer característica que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el estado de los botones presionados. ¿Eh? Si nosotros emulamos ahorita este diseño, te vas a dar cuenta que lo que nosotros preprogramamos a los botones, como viene preprogramado este template, nos permite a nosotros saber cuando un botón de tipo toggle está funcionando, está activo o está desactivado. Pero como un botón de trigger no tiene o no refleja un estado, no refleja un valor, no nos permite saber cuando nosotros lo presionamos. La acción la hace, pero no podemos nosotros saber cómo reflejar este estado, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con una característica que nos va a permitir a nosotros reflejar esto. Entonces voy a poner aquí, déjenme hacer algo rápido. Voy a poner aquí una clase que le voy a llamar myButton. ¿Eh? Y aquí voy a definir un par de atributos que me van a permitir cambiar, en este caso, el background color. Vamos a ponerlo pongámosle un color gris, RGB. En este caso, ya aquí ven que tengo ya un par de esos colores usados. Así que voy a utilizar este gris que tenemos aquí para reflejar el estado apagado del botón, ¿vale? Y yo puedo definir cómo se va a ver este botón cuando tiene un estado alto, un valor 1. Yo puedo cambiarle el color, background color, pongámoslo al RGB, al azul que tenemos acá, que es el azul de QSC, ¿vale? De nueva cuenta, cuando yo aplico esta característica, me va a decir aquí que ese estilo cambió en el disco, le tengo que decir que sí. Ahora veo justamente los dos botones cuando están en el estado apagado, que es el color gris, y el estado encendido, o el valor 1, que es el azul. Pero el trigger sigue sin cambiar. Lo único que hicimos fue cambiar el fondo. Entonces, vamos a definirle otra característica que nos permite a nosotros decirle a los botones qué color o qué propiedad o qué características les vamos a aplicar
cuando ya sea que están apagados y los presionamos para encender o están encendidos y los presionamos para apagar, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a trabajar con una característica que se llama rest, ¿vale? Esto nos va a permitir a nosotros definir un color o algo, alguna propiedad. En este caso, definamos un color. Damos un color rojo, ¿vale? Para definir el estado presionado. Y tengo la opción de decirle my button .rest .value 1, ¿correcto? Definir el estado cuando está apagado y lo vamos a encender. Caso background color, pongámosle un green. Cuando grabamos esto, cuando salvamos este archivo y vamos a nuestro CSS, ahora podemos nosotros ver que cuando yo presiono el botón, ahorita estaría encendido, lo presiono, fíjense muy bien que pasa a color rojo, mientras yo mantengo el clic presionado en mi mouse, y cuando yo lo suelto, regresa al estado gris. Para el botón de trigger, ahora sí podemos ver que cuando yo lo presiono, refleja justamente un color, permitiéndome saber que pues está trabajando de alguna manera. ¿Bien? Esto es muy práctico porque nos permite definir, ya sea de manera global o de manera, en este caso específica, utilizando las clases, cómo se va a comportar un botón, ¿vale? En este caso, o muchas de las veces, estos dos estados generalmente van a tener el mismo color, ¿no? Está como raro que prenda en un color cuando está encendido y apague, me dé la indicación de un color cuando está apagado, ¿no? Entonces, generalmente vamos a utilizar el mismo color para poder indicar las dos características, ¿sí? Acuérdense que todas estas propiedades, todas estas características, nosotros las vamos a ver enlistadas en el archivo de ayuda, ¿vale? De hecho, generalmente cuando yo estoy trabajando con CSS, vamos a buscar acá CSS, yo hago mucha referencia al archivo de ayuda para conocer varias cosas, entre ellos, pues obviamente las propiedades que vamos a estar aplicando, pero también pues todas estas características de poder trabajar en las diferentes propiedades con nuestros controles, ¿vale? Entonces, nuestra primer característica de reflejar los botones o reflejar el estado de los botones, lo hacemos fácilmente con estas cuatro líneas diferentes. Simplemente recordar, podemos expresar cómo se ve un botón en el valor alto. Por default, el valor bajo o el valor apagado es el que nosotros definimos. Y obviamente cuando está presionado, ¿vale? Es la primera característica. La segunda característica tiene que ver con la tipografía de iconos, ¿eh? Si, como seguramente muchos de ustedes saben, nosotros podemos definir dentro de las propiedades de QSys una galería de iconos o una serie de iconos, ¿sí? Estos iconos están referenciados a una tipografía que se llama Foundation, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer referencia precisamente a ¿dónde lo tenemos? Creando, no, no. Características del CSS, de variables, aquí está, ¿vale? Referenciando tipos de letra de icono, vamos a utilizar dos tipos, ¿vale? En este caso, este tipo de tipografía, el Foundation Icon, son los iconos que generalmente ya existen en QSys. Ten en cuenta que dentro de la galería que nosotros tenemos, no están al 100% enlistados, tenemos únicamente algunos de ellos, pero bueno, esta tipografía, este tipo de letra, está o ha estado disponible en QSys desde siempre. La otra tipografía que ahora vamos a poder utilizar es justamente una tipografía que se llama Material Icons. Y estos son tipografías de Google que nos permiten a nosotros agregar todos estos iconos a QSys, ¿vale?
Ahora, ¿por qué quisiera yo utilizar cualquiera de estas dos librerías en lugar de utilizar cualquier otra técnica? Bueno, generalmente cuando nosotros necesitamos un icono en QSys, llegamos a tener tres problemas diferentes. Eh, si yo utilizo imágenes para los iconos, pues obviamente cada una de estas imágenes ocupa espacio y esto obviamente hace que el diseño, uno, quede con un montón de archivos y dos, crezca físicamente en tamaño. El segundo problema es, imagínate que necesitamos hacer algo muy rápido. Perdón, si por alguna razón yo no tengo ese archivo, voy a tener que ir a un banco de imágenes y buscarlo. Y tercero, si por alguna razón ese archivo que yo conseguí no tiene el color adecuado, pues obviamente yo lo que voy a tener que hacer es utilizar alguna herramienta tipo Photoshop o similares para poderle dar el color. Y sabemos que muchas de las imágenes que encontramos en Internet no necesariamente vienen ya perforadas o no necesariamente vienen ya con el formato que nosotros necesitamos. Ahí es donde todas estas tipografías nos permiten a nosotros dar iconos de una manera sumamente rápida y sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a nuestro archivo, en este caso CSS, y dentro de Icon Fonts, ¿sí? Vamos a definir una clase que se llama icon.icon-css, ¿vale? Y para que nosotros definamos o cuando nosotros definimos una de estas tipografías, tenemos cuatro propiedades que no son estándares de CSS, sino únicamente para clases. La primera es guión QSC guión icon, ¿sí? Y esto lo que nos permite a nosotros establecer es ya sea el nombre, ¿sí? Vamos a trabajar ahorita primero con Foundation, y como estamos en el curso de CSS, pues vamos a utilizar esto. ¿Ah? Te das cuenta que cada uno de estos iconos tiene un nombre. Ese es el nombre con el cual nosotros vamos a hacer referencia. Entonces, vamos a utilizar este que dice CSS3. Por lo tanto, en QSC icon, voy a poner aquí, entre comillas, porque es una cadena de texto, CSS3. ¿Vale? La segunda característica, la segunda propiedad que nosotros definimos es justamente el tipo, valga la redundancia, de tipografía que estamos usando. Esto lo hacemos con diagonal, guión QSC, icon, font, ¿vale? Y aquí nosotros especificamos cuál de estos dos formatos estamos usando, Foundation o Material. Si estamos utilizando Foundation, como ya forman parte nativa de QSys, no es necesario colocar esta línea. Sin embargo, a mí me gusta mucho ponerla por si en algún momento hay que hacer algunos cambios, podemos hacerlo aquí. Entonces nosotros ponemos aquí Foundation, ¿sí? La tercera característica que nosotros definimos es QSC-icon-color, ¿vale? Nosotros podemos darle un color justamente a nuestro icono. Esta es una de las cosas que a mí me gustan porque permite que las cosas sean mucho más. Vamos a darle de nueva cuenta nuestro color azul. Sí, copiemos este de aquí. Pongámoselo, vamos a ponérselo aquí abajo. Y la última propiedad que yo puedo definirle es la alineación del icono. USC Icon Align. Actualmente únicamente soportamos alinear iconos a la izquierda o a la derecha de un elemento, ¿sí? Si por alguna razón no se define esta característica, se toma por default el valor izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a guardar esto y vamos a regresar justamente a nuestro diseño de QSys y nos vamos a dar cuenta que justamente en este momento, ahora nuestro botón, ¿sí?, que tiene la clase icon-css, toma justamente el icono del CSS3 que le aplicamos. Y bueno, aquí tenemos una desventaja. Como dentro de las propiedades generales de mi interfaz gráfica definí que los botones en estado activo estén de color azul, pues obviamente ya no se ve el icono en el fondo. Y eso lo podemos cambiar justamente utilizando la característica que veíamos anteriormente, definir cómo se va a ver el botón
en estado alto o en estado bajo. Para eso voy a utilizar este segundo botón, al que voy a llamar o le voy a poner una clase llamada icon toggle, y voy a utilizar en este caso una tipografía de tipo material. Entonces, voy a buscar aquí, hay un montón de clases, de características diferentes o categorías diferentes. Y aquí si yo busco toggle, puedes darte cuenta que tengo estos dos botones de aquí, toggle on, toggle off. Y al igual que lo veíamos con la tipografía de tipo foundation, yo puedo definir a través de este nombre o a través de este código de punto cuál de estos voy a utilizar dentro de QSys, ¿vale? Entonces, hagamos aquí nuestra clase. Va a ser, ¿cómo fue que le llamamos? Icon toggle, ¿vale? Icon-toggle. Aquí vamos a definir el estado en bajo, ¿vale? Entonces vamos a decir aquí que QSC icon va a ser justamente, vamos a regresar a la página web, este nombre de aquí. Podemos copiar y lo podemos pegar aquí, entrecomillado, toggle off. En este caso es súper importante definir el QSC icon font, porque material no es algo que tenga de forma nativa QSys. Entonces, tiene toda esta tipografía que vemos acá, sí viene instalada dentro del core, por lo tanto no hay que hacer absolutamente nada, no necesitamos tener conexión a internet ni nada, pero Foundation es la que se usa por default, mientras que Material es opcional. Entonces aquí sí necesitamos definirle justamente cómo se va a comportar, ¿eh? Entonces vamos a definirle aquí, podemos definirle un color de igual forma, pues ese icon color, y pongámosle exactamente el azul que vamos a poner arriba, 0-118-191. Y vamos a definir en este caso el estado en alto. Icon toggle, value, 1. ¿Eh? En este caso, nosotros podemos definir incluso un icono diferente. Entonces voy a poner aquí pues ese icon. Voy a ir a librería, material. Ahora voy a poner el toggle on. Le copio este nombre. Pegamos aquí con su punto y coma. ¿Eh? Aquí es importante que, como estamos haciendo referencia a la misma clase que ya tenemos definida arriba, que es icon toggle, yo ya no necesito definir ninguna otra característica adicional. ¿Por qué razón? Porque todas estas propiedades, todas estas características se van a heredar, ¿sí? Si yo quisiera que en este caso el icono tuviera otro color, bueno, aquí podría definir QSC-icon-color o poner cualquier otro color que necesite. Pero si quiero que el icono quede exactamente del mismo color, puedo mantenerlo de esta manera. En este caso, como nuestro botón es de color azul, sí vamos a definirle un color. Vamos a ponerle aquí RGB. Y el gris este. Ya. Lo voy a pegar acá. ¿Vale? Y todo lo demás no es necesario que yo lo defina. ¿Vale? Entonces vamos a regresar a nuestro archivo de QSys Designer. Y en este caso, si te das cuenta, ya nuestro botón de toggle se ve de esta manera. ¿Sí? Cuando está activo, cuando está desactivado, cuando está activo, cuando está desactivado, ¿vale? Entonces, esto me permite poner un icono de forma muy sencilla. Adicional a eso, podemos utilizar una de las características que habíamos visto, o una de las propiedades que habíamos visto en el curso anterior, y eso es la de content. ¿Ah? Este content me permite definirle un texto al botón de acuerdo a el estado que yo tenga. Entonces, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, off, punto y coma, y puedo definirle aquí content, dos puntos, on, ¿vale? Y haciéndolo de esta manera, ahora podemos ver que el texto cambia de forma dinámica y esto lo hacemos sin necesidad de utilizar scripting. Generalmente esto pues obviamente no lo podemos hacer a menos que tengamos script. Bueno, ahora lo podemos hacer de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, utilizando esta herramienta de
el CSS. Si por alguna razón nosotros quisiéramos cambiar el icono, ¿vale? Simplemente venimos acá y podemos utilizar, no sé, por ejemplo, este checkbox. Cambiamos aquí en lugar del toggle, guardamos. Y ahora el icono cambia de forma automática, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, le podemos sacar mucho potencial a todas estas herramientas. ¿Y por qué utilizar esto y no buscar un icono general? Bueno, porque si vemos la totalidad de iconos que tiene toda esta galería de Material, son alrededor de 1800 iconos. Como te decía, están agrupados por categoría. Entonces tenemos cosas desde navegación, tenemos iconos para todo lo que tiene que ver con social media, para audio, para, no sé, salas de juntas. Hay un montón de cosas que podemos utilizar aquí a nuestro favor. ¿Eh? Entonces, esto es el segundo tema del día de hoy, referenciar tipografía de tipo ¿eh? Vamos a nuestro tercer tema. En este caso, es una característica que se llama Viewport Relative. Y este Viewport Relative me va a permitir a mí decirle a principalmente elementos de texto. De hecho, vamos a ver dentro de nuestras propiedades soportadas, ¿sí? Dentro de las propiedades soportadas tenemos obviamente controles y tenemos acá todo lo que son los elementos gráficos. En ambos tenemos en la nota número 5, dice que soporta los tamaños relativos del viewport. Entonces, si yo veo aquí, puedo ver que todo lo que tenga que ver con texto, font size, todo lo que tenga que ver con el ancho del borde o con el borde, yo puedo definir justamente un tamaño relativo en lugar de un tamaño absoluto. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, que en lugar de decirle a algún texto, algún elemento, vas a tener esta cantidad de píxeles, lo que le vas a decir es, vas a tener el 10% o un porcentaje de, en este caso, si vemos acá estos cuadritos, de el alto del elemento o del ancho del elemento o el mínimo o el máximo. Ya veremos estos dos adelante. Vamos a hacer el primero. Vamos a hacer una clase aquí que se llame viewport height. ¿Está bien escrito? Sí. Y aquí vamos a cambiar justamente el font size. Y vamos a comenzar poniéndole 10 pH. Ajá. pH es la abreviatura de viewport height. Y lo que te decía, vamos a tener el 10% de, en este caso, la altura. Vamos a hacer lo mismo con el borde. Border top. En este caso, width, el ancho del borde superior. Vamos a hacer exactamente igual, 10 BH. Border bottom width. Es igual, 10 BH. Border left width, 10 BH. Y vamos a hacer lo mismo con right width, 10 BH. Voy a guardar esto. Y si vemos nosotros nuestro archivo de QC Designer, ahora justamente de este elemento que tenemos aquí, que tiene la clase viewport, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, bueno, él está tomando 10% de la altura del elemento para hacer la tipografía. En este caso, si te das cuenta, nosotros tenemos 112 píxeles de alto. Por lo tanto, este tamaño de letra que vemos de aquí es de 11.2 píxeles. Si yo en este caso hago que crezca este elemento, ahora el alto es de 177. Si te das cuenta, la letra ahora cambió de tamaño a el 17.7 píxeles. Y conforme esto vaya subiendo o lo vaya haciendo más alto, pues obviamente la letra va cambiando. Bueno, la letra y el borde va cambiando
justamente su tamaño, ¿no? En este caso, de igual manera, tendríamos un borde de 11.2 píxeles y así respectivamente en adelante. Veamos las otras 3 clases que nos faltan y veamos cómo es que cambia esto. Entonces voy a copiar esto de aquí y voy a hacer una clase que es viewport width. Tiene que ver con el ancho. Width este h, sí. Vamos a pegar esto. Aquí le voy a cambiar a W de width. ¿Eh? Hagamos otra clase que es viewport in. Y aquí voy a cambiar a min. Ups. Y vamos a hacer otra clase que se llame viewport max. Vamos a poner esto. Max. 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 Y max. Le guardamos esto. Y cuando regresamos a nuestro archivo de QSys Designer, vemos justamente cómo afecta esto. Ahora, si hacemos el viewport relativo al ancho, ahora en este caso, nuestros cuadros o nuestros rectángulos en este caso tienen 260 de ancho. Por lo tanto, ahora la tipografía es de 26 píxeles. Si yo ahora crezco hacia arriba, esto se mantiene, no cambia el tamaño. Pero ahora si yo reduzco el ancho del bloque, ahora la tipografía se va ajustando, la letra, el tamaño de la letra, se va ajustando a el ancho que nosotros estamos dando. ¿Eh? ¿Cómo funciona este mínimo? Bueno, este mínimo se va a fijar ahora en cuál de las dos dimensiones es la más pequeña. En este caso, como es un rectángulo, obviamente el alto es mucho más pequeño que el ancho. Por lo tanto, él va a ajustar el tamaño de, en este caso, la letra y el borde, lo va a ajustar a la cota, o en este caso el valor más bajo, que es 112. Por lo tanto, se ve exactamente de esta manera. Pero si en algún momento ahora la parte más pequeña se vuelve el ancho, ¿sí? En este caso sería 80, ahora nuestra tipografía se va a ajustar ahora a 8 píxeles de ancho. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos ajustando nuestros elementos de forma dinámica. Y bueno, el máximo hace exactamente lo contrario a lo que veíamos acá. Ahora la cota que se toma es la de 260 píxeles, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, si estamos utilizando el 10%, tenemos una tipografía, un tamaño de 26 píxeles, ¿vale? Denme un segundo, muchachos.
Perdón, pequeño problema técnico, pero estamos de vuelta. Vamos ahora a la siguiente característica, siguiente propiedad que vamos a ver el día de hoy, que es justamente el uso de variables. Y aquí es donde las cosas honestamente empiezan a crecer muchísimo y a donde pueden volverse mucho más fácil de que nosotros podamos implementar como archivos de tipo plantilla y únicamente ir cambiando pocas cosas dentro de nuestro diseño para poder, obviamente, pues tener mayor facilidad de implementación en nuestros sistemas, ¿vale? ¿Cómo funcionan esto de las variables? Bueno, lo primero que necesito hacer es definir en este caso un elemento dentro de CSS que se conoce como la raíz o el root. ¿Ok? Dentro de este root es donde yo voy a empezar a crear variables. ¿Y qué es una variable en este caso? Bueno, variable es simplemente un nombre que yo voy a poder utilizar en todo mi diseño, en toda mi plantilla de CSS para hacer referencia a algún parámetro. Puede ser algún color, puede ser algún tamaño, puede ser una combinación de cualquier elemento que yo puedo llenar en estos campos, lo puedo colocar dentro de una variable. Y pues esto me va a permitir ajustar las cosas de una manera mucho más rápida. ¿Vale? Vamos a verlo de esta manera. Voy a crear una variable, la creamos de esta manera, dos guiones, que se llame color primario. ¿Vale? Y como color primario, en este caso, voy a definir este color azul que hemos estado usando en todo nuestro diseño. Ahí está el color primario. Voy a definir otra variable, dos guiones, que se llame color secundario. Exactamente lo mismo. Voy a tomar en este caso el gris, RGB. Voy a crear otro que se llame fondo. Le voy a poner aquí color white. Voy a definir otra variable que se llame, fíjate muy bien, redondez. Esta es mi variable ahí súper interesante, ¿no? Redondez del botón, que tiene ahorita 0x. Y por último, una más que se llame borde. Ups, borde. Dos puntos, 0px. ¿Ve? Entonces, con esto yo defino justamente las variables dentro de mi diseño. Ahora, ¿cómo hago referencia a ellas? Para empezar, este root yo pensaría tenerlo en la parte más alta de mi diseño. ¿Por qué razón? Porque justamente la idea de tener variables es que tengamos una afectación de manera global. Entonces, perdón, si yo lo pongo más abajo, yo podría tener clases arriba que necesiten aplicar alguno de estos colores y obviamente estando el root más abajo, pues no va a funcionar de manera adecuada. ¿Eh? Pero fíjate muy bien qué podemos hacer aquí. Voy a sustituir en este caso todos estos elementos con lo siguiente, guión, y aquí, digo, esto es una ventaja de utilizar Visual Studio Code, perdón, me da la opción precisamente de las variables que acabamos de crear. Entonces, voy a utilizar, este era color gris, va a ser color secundario, y así es como yo utilizo o voy a llamar a mis variables, ¿sí? La palabra var y entre paréntesis, esto, ¿vale? Vamos a utilizar aquí, voy a utilizar var, paréntesis, guión, con color primario. Estos no los voy a alterar. Esto de aquí, voy a poner var primario, var primario, var color secundario. Y aquí, por ejemplo, podemos ir definiendo cosas como esto no lleva absolutamente nada.
Podemos dejar así. Más abajo tengo aquí, esto es lo que define ya directamente el visual principal de la página. Aquí le puedo poner bar, fondo. Aquí, por ejemplo, el radio con borde. ¿Sí? Esto lo vamos a poner como bar, como redondez, qué tan cuadrado o redondo lo quiero. Este va a ser bar, el borde. ¿Ah? Si quiero que se vea el borde o no. Todos estos obviamente van a ser bar, color primario. Vamos a copiarlo. Lo vamos a aplicar aquí, aquí y aquí. ¿Bien? Después tenemos en este caso font size, el escala tamaño. Esto va a ser bar, fondo. Esto va a ser bar, color primario. Bar, color primario. Bar, ups, fondo. El ancho del borde. Esto va a ser bar, redondez. No, este es borde. Bar, primario, ya casi terminamos. Bar, color secundario. Border radius, este sí tiene que estar en 0. 1. Y vamos a poner como bar. Porque este es un... Después tenemos el logo. Este sí se queda así. Por último este. Bar. Primario. Y bar. ¿Vale? Ok. ¿Qué hicimos entonces en este caso? Pues reemplazar prácticamente todos los elementos de color por variables. Y obviamente si yo entro a mi diseño, pues veo que no cambia absolutamente nada, ¿vale? Pero esto me permite hacer lo siguiente. Si el día de mañana yo quiero utilizar este template para algún otro cliente, yo ya no necesito ir a cada uno de estos lugares a cambiar el color, que generalmente es lo que cambia entre cliente y cliente. Yo simplemente puedo venir aquí y decirle, mira, vamos a hacer que el color principal sea naranja y que el color secundario sea tal vez, no sé, morado, algo así. Y que el fondo, vamos a dejarlo en blanco a ver cómo se ve esto. ¿Ah? Quiero que los botones sean de 25 píxeles de redondez y que tengan 10 de borde. Yo grabo esto y regreso a ver mi diseño. Digo, tal vez no sea el diseño más bonito que haya en el mundo, pero ahora simplemente con hacer 5 cambios, hago un cambio general en todo mi diseño. ¿Te das cuenta? Y esto tal vez lo vamos a ver un poquito con más belleza en el próximo ejemplo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, voy a dejar así como estábamos. Voy a quedar con los colores originales. Vamos a darle save a esto. Así quedamos, save, ¿vale? Y regresamos aquí a nuestro save. ¿Mm? Y bueno, viene la última característica que tiene que ver con la importación de estilos, ¿vale? ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, si yo ya tengo una plantilla de CSS definida, puedo utilizarla en otro diseño y combinar estas dos plantillas en un solo documento. Y de esta manera ya no tengo que retrabajar nuevamente las cosas. Aquí hay algunas reglas que debemos de tener en cuenta. Los estilos importados deben de estar ya instalados en el diseño. Entonces, si yo voy aquí a Resources, tengo que ver justamente que estos dos elementos están, o bueno, estos tres elementos están ya instalados. Ahorita voy a trabajar con este de aquí que se llama Really Good Company. Esa es una compañía nueva que resulta que tiene prácticamente el mismo diseño que mi interfaz, pero tiene códigos de...
Segunda regla, después de importarlos, las clases disponibles serán las del estilo importado más las que tenga el estilo base. Y ahorita vamos a ver eso con un ejemplo. 3. Las declaraciones de selector, que son justamente todos estos elementos que acabamos de poner, y las variables se combinan, ¿eh? Que era lo que decíamos. Si por alguna razón hay algún conflicto entre ellas, es decir, que tanto el estilo que importé como el que estoy trabajando tengan los mismos nombres, siempre se va a respetar el del archivo principal, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y las imágenes y tipografías son exclusivas de cada diseño, ¿sí? Entonces vamos a ver esto aplicado. Voy a guardar esto, ¿sí? Y voy a abrir en mi computadora, si vamos aquí en nuestro QSys Designer y le digo Design Resources, el que voy a trabajar es este que se llama Really Good Company. Entonces voy a descargarlo a mi computadora porque yo no lo tengo de manera local y voy a ir a su archivo de CSS, ¿vale? Si te das cuenta, aquí está completamente vacío, no tengo absolutamente nada, por lo que en este caso la primera línea que voy a utilizar va a ser la siguiente. Yo quiero importar este estilo que ya está funcionando dentro de este. Entonces le digo @import, ¿sí? Me marca aquí una URL, por lo tanto yo tengo que decirle aquí el nombre de el estilo. En este caso es Advanced CSS Styling Starting, ¿vale? Starting Point. ¿Vale? Cuando yo grabo esto, pues aquí F6, aquí nos permite cambiar entre estilos, ¿vale? Si yo le doy aquí Really Good Company, te das cuenta que es exactamente el mismo, no hay ningún cambio, ¿vale? Y eso es porque justamente lo que estamos haciendo es importar esta línea al estilo. Voy a borrarla, voy a guardar el estilo y fíjate muy bien cómo se va a ver esto. Si no tengo nada importado, así es como se ve el estilo de el Really Good Company, ¿eh? Entonces, simplemente con colocar la línea que borré, import Advanced CSS Styling Starting, tal vez debería de ponerle otro nombre, ya, ya queda con este estilo, ¿vale? Por lo tanto, ahora yo podría hacer lo siguiente. Este root tal vez no me conviene tenerlo en el archivo plantilla, sino que este root lo voy a mover, ¿esto? ¿Sí? Lo voy a mover para acá. Y acá, a lo mejor este Really Good Company utiliza este código de colores de aquí. Lo único que tengo que hacer es cambiar esto aquí, cambiar esto aquí, y resulta que este amigo utiliza aquí black. Ahora, si te das cuenta, cuando nosotros emulamos nuestro diseño, ahora Really Good Company toma justamente los colores que le acabamos de dar. Posiblemente yo necesite para este segundo archivo crear algo muy similar para que nos quede justamente como lo acabamos de visualizar, ¿vale? Pero te das cuenta que en este caso, Really Good Company está jalando la información de este archivo, ¿vale? Por lo tanto, todas las clases y todos los elementos, nombres de variables y demás, quedan disponibles ahora en este nuevo archivo, en este Really Good Company. A lo mejor te preguntas, bueno, ¿y cómo fue que funcionó que al poner simplemente estas líneas ya cambie todo? Bueno, porque esas líneas las tengo aquí. Estoy haciendo referencia a ellas toda esta parte. Por lo tanto, se aplica de manera directa lo que yo haga ahora en este diseño. Lo que decíamos, cuando hay conflicto, él lo que hace es tomar las dos cosas, ¿vale?
Y eso lo vemos con la parte del logo. En este caso, si vemos nuestro Really Good Company, él cambió a color verde acá. Pero el logo se mantuvo como el de los webinars de QSIS. ¿Por qué razón? Company, para seguirlo viendo. ¿Eh? ¿Cómo puedo hacer que cambie esto? Bueno, dentro de las reglas que vimos, mencionamos aquí que las imágenes y todo lo que es tipografía son locales a ese estilo. Entonces, si yo entro a la carpeta donde tengo mi Advanced UCI Styling, por supuesto que aquí tengo el logo, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer yo para cambiarlo? Ah, bueno, ahora dentro de la carpeta de Really Good Company, si yo accedo a ella, también tiene un icono que se llama logo. Por lo tanto, yo lo único que necesito hacer aquí es decirle punto logo, background image. Vamos a ponerle aquí URL a images, la carpeta images, logo PNG. Y cuando yo guardo esto, ahora si te das cuenta, lo que cambió fue esto, ¿sí? Pero ojo, lo único que hice fue venir, es como si yo viniera a este archivo, QSIS compara ambos y dice, a ver, de la clase .logo, esta línea es diferente, entonces le va a hacer caso a lo que tengamos nosotros en el archivo principal. Este se vuelve para nosotros en el archivo principal, por lo tanto cambia ahora a la imagen que se encuentra local dentro de la carpeta Really Good Company, pero hereda todos estos otros elementos, background size y el borde, ¿vale? El único con el que tuvo conflicto en este caso fue con este, por lo tanto lo sobrescribe con cualquier cosa que tenga el archivo origen, ¿sí? Entonces de esta manera es como nosotros vamos a trabajar nuestros archivos o nuestra importación de archivos. Y esto, si te das cuenta, te permite a ti, de una manera relativamente bastante sencilla, poder trabajar plantillas para tus clientes, ya que puedes manejar el mismo concepto de acomodo, botones, o incluso hacer cambio, por ejemplo, en los iconos, ¿no? Si tenemos fuentes y esas fuentes cambian, a lo mejor en algunos tienen presentadores inalámbricos, en otros son laptops, en otros no son, no sé, cualquier otra cosa. Bueno, siempre puedes a través del archivo de CSS cambiar todos esos iconos utilizando ya sean Foundation o Material. Entonces, de una manera honestamente bastante práctica y bastante sencilla, podemos comenzar a darle mucho más potencial a todas nuestras interfaces gráficas. Así que con esto, muchachos, prácticamente estaríamos terminando nuestro webinar del día de hoy. Así que no sé si hayan algunas preguntas pendientes. Bueno, al parecer no tenemos ninguna pregunta. Y pues nada, muchachos, agradecerles a todo su tiempo. Y pues esperemos el próximo webinar. La próxima semana vamos a hablar de interfaces gráficas, cómo hacer interfaces gráficas por medio de lógica, ¿sí? Trabajar de igual manera un diseño. Le pondremos sus herramientas de interfaces gráficas, únicamente utilizando bloques, ¿vale? Pues listo, muchachos. Mil gracias a todos por su tiempo y nos vemos la próxima.